Vamos a iniciar la clase del día de hoy, lo que correspondía a manejo de asma. Ustedes, bueno, seguramente el tema ya lo han revisado en lo que es medicina interna, el capítulo de neumología, pero en lo que es manejo de asma y la guía GINA han habido cambios en los últimos años, ya cambios que han cambiado bastante los esquemas terapéuticos. Lo que antes era una alternativa, ahora ya lo consideran como un manejo de primera línea. Y más bien el tema que de forma clásica se usaban, por ejemplo, los broncodilatadores de acción corta tipo salbutamol, ya no están tan aconsejados ahora, ¿no? Más quizás han sido desplazados para el tema del asma agudo, el asma exacerbado en emergencia. Vamos a ver entonces. Lo que vamos a ver el día de hoy: diagnóstico, clasificación de severidad, manejo inicial, control de la enfermedad, algunos conceptos sobre fenotipos de asma, ¿ya? Eso no vamos a tocarlo, digamos, a profundidad, pero tienen que conocerlo, y lo que es manejo de exacerbaciones. Si se dan cuenta, el mismo esquema es el que se repite desde las primeras clases de terapéutica, es decir, saber qué tiene el paciente, saber el diagnóstico, saber qué tan severa puede ser la enfermedad, porque dependiendo de eso, vamos a dar el manejo. Una vez que damos el manejo, viene el saber si el paciente está respondiendo o no, ¿no? O sea, ver si está controlando o no la enfermedad para ver si debemos intensificar la terapéutica o vamos a mantenerla, ¿no? En eso consiste la clase de hoy. Entonces, como hemos venido haciendo, vamos a presentar el caso de Javier. Javier, de 25 años, acude al consultorio refiriendo episodios de tos al menos 4 veces a la semana. La misma molestia se presenta por la noche, una vez por semana. O sea, a la semana, de la semana, de los 7 días, hay 4 días que tiene tos, que le molesta, y se despierta aparte por la noche, una vez por semana. Refiere que siempre presenta estos episodios durante la primavera. O sea, un tema importante porque son justo en los cambios estacionales, cambios de estación, donde se presentan estos síntomas. La evaluación encuentra sibilantes en ambos emitoras, es decir, hay evidencia de un síndrome obstructivo bronquial. El diagnóstico de Javier será asma de frente. Tienen que tener cuidado ahí, ¿no? O sea, primero tú vas a catalogar al paciente como un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Como una hiperreactividad bronquial. El hecho de que tenga sibilantes no es sinónimo de asma, ¿no? Lo más frecuente en comparación es el EPOC, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, ¿no? La fibrosis quística en niños. Entonces, el asma no solamente tiene un diagnóstico clínico, ¿no? Sino también un diagnóstico espirométrico funcional. Acá tenemos entonces el cuadro clínico de asma, ¿no? Que ustedes ya deben conocer. Síntomas típicos como sibilantes, tos crónica, a veces opresión torácica, síntomas que varían en el tiempo, ¿no? Clásicamente son estacionales, con cambios de temperatura o de estación, por el polen, etc. Los síntomas empeoran por la noche, y ese empeoramiento por la noche se debe sobre todo al ritmo circadiano de los corticoides, porque los corticoides disminuyen durante la noche. Y ustedes saben que los corticoides tienen una acción permisiva con las catecolaminas. Y quiere decir que los corticoides permiten la acción de las catecolaminas. Si no hay corticoides, las catecolaminas no funcionan. ¿Y qué hacen las catecolaminas a nivel bronquial? A nivel bronquial broncodilatan. Si hay catecolaminas, hay broncodilatación. Si estas no pueden actuar porque bajan los corticoides, no hay quien broncodilate, va a predominar la broncoconstricción. Síntomas que son desencadenados por ciertos componentes, ¿no? Y lo clásico, los que son asmáticos saben a lo que me refiero, síntomas que aparecen o se agravan con frecuencia con las infecciones víricas, ¿no? Ya sabes, te resfrías, ya sabes de que vas a acabar en unas semanas o unos días con una exacerbación aguda de asma. Pero esa parte clínica debería también ser confirmada por la parte funcional. Vamos a ver eso. Acá tenemos el ritmo circadiano de los corticoides. Acá tenemos, por ejemplo, acá vamos a ver lo que es la CTH. Si se dan cuenta, la CTH disminuye su punto más bajo es a las 4 de la madrugada. Y justamente entre las 4 y las 5 de la madrugada es donde ocurre la mayor cantidad
de exacerbaciones agudas de asma. Fue una pregunta de residentado de hace unos años, ¿no? ¿A qué hora ocurren principalmente las exacerbaciones agudas de asma? Entre las 4 y las 5 de la mañana, porque justamente acá disminuyen los corticoides, disminuye el ACTH y disminuye también el LS-cortisol en este plasma. Entonces, los corticoides permiten la acción de las catecolaminas. Si no hay corticoides, las catecolaminas no van a funcionar y en este caso no van a broncodilatar. Como les mencioné, el asma no solamente requiere un diagnóstico clínico, también un diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional lo hacemos a través de lo que es la espirometría. ¿Qué valores son los que me interesan en este punto en la espirometría? Sobre todo dos. Lo que es el BEF1 y lo que es la capacidad vital forzada. Y acuérdense, BEF1 y capacidad vital forzada. Muy bien. Entonces, quiero que veamos este punto. Yo le pido acá al paciente, vamos a cambiar acá de pluma, la pluma verde. Sí, bueno, verde. Digamos que estamos acá y le pedimos al paciente que inspire. Señor, inspire, y yo le digo, inspire todo lo que pueda. Aguante el aire y ahora bote todo lo que pueda. Ya, miren, el máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. El máximo volumen de aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada. Es todo lo que boto luego de una inspiración máxima. Pero el volumen de aire que yo expiro en el primer segundo, el volumen de aire que expiro en el primer segundo viene a ser el BEF1. El BEF1 es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. O sea, todo lo que boto, capacidad vital forzada. Lo que boto en el primer segundito viene a ser el BEF1. Esos dos valores me van a servir para el diagnóstico de asma. ¿Por qué? Acuérdense que el asma funciona como un patrón obstructivo. ¿Y un patrón obstructivo qué significa? Un patrón obstructivo significa que el aire entra pero no sale o sale lento. El aire entra pero no sale o sale lento. Acuérdense, cuando ustedes auscultaban a los pacientes con asma, o acuérdense de sus clases de semiología, te decían que en el asma hay una expiración prolongada. Expiración prolongada. El aire se demora en salir. Entra, pero el moco y la broncoconstricción funcionan como una válvula. Entra, pero no puede salir el aire. Miren entonces nuevamente esas curvas. Yo le pido al paciente que inspire todo lo que pueda. Que bote todo. Todo lo que voto es la capacidad vital forzada. Y lo que voto en el primer segundo es el BEF1. Pero ¿qué pasará en el asma? El aire entra, pero no sale o sale lento. Por eso que ese primer segundo de aire que yo voto va a estar muy disminuido. Ese primer segundo de aire que yo voto va a ser muy disminuido porque el aire entra, pero no sale. Si se dan cuenta, la curva de la capacidad vital forzada es un poco más larga. Es un poco más larga. Eso representa la expiración prolongada. Ojo, la capacidad vital forzada podría ser normal en el paciente, solo que el aire se demora en salir. Usualmente es baja, ¿ya? Pero podría ser normal, solo que el aire se demora en salir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un patrón obstructivo? El diagnóstico de un patrón obstructivo lo hacemos con la relación TIFENO, esta relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Es decir, qué porcentaje de la curva expiratoria de la capacidad vital forzada corresponde al primer segundo. Lo normal de esa relación BEF1 sobre capacidad vital forzada es que sea más de 80%. Lo normal es más de 80%. Hablamos de un patrón obstructivo cuando es menos de 70%. ¿Ah? Cuando es bajo. Menos de 70, 60% hablamos de patrón obstructivo. De esa forma hacemos el diagnóstico de lo que es patrón obstructivo. Como les dije, patrón obstructivo puede ser EPOC, puede ser asma, puede ser bronquiectasias, puede ser fibrosis quística. Y hay algunas variables que hay que ver para poderlos diferenciar. Si hacemos el diagnóstico con esta relación, el BEF1 por sí solo, el BEF1 como valor aislado, me va a servir para ver la severidad del patrón obstructivo, tanto en asma como en EPOC. Ahora, no solamente me interesa el tema del patrón obstructivo,
sino y acá viene la característica fundamental y la diferencia entre asma y EPOC. La diferencia entre asma y EPOC es que el asma, el patrón obstructivo es reversible. ¿Ya? Esa obstrucción es reversible. ¿Con qué? Con el broncodilatador. O sea, al paciente con asma que tiene un patrón obstructivo, yo le meto un broncodilatador, o sea, 2 puffs de su salbutamol, de su Ventolin. 15 minutos luego, le vuelvo a tomar nuevamente la espirometría, y si hay un aumento del 12% o más de 200 mililitros en el BF1, yo hago diagnóstico de un patrón obstructivo reversible, que es igual a decir asma. O sea, el asma tiene un componente clínico para el diagnóstico y un componente funcional, que viene a ser con lo que es el patrón obstructivo reversible en estos casos. Otra forma de que también nosotros hagamos el diagnóstico de asma y veamos lo que es la reversibilidad, la obstrucción de la vía aérea, es midiendo el flujo expiratorio máximo, o peak flow. El peak flow me habla del FEN-OPEF. Este FEN-OPEF se correlaciona, es un valor casi equivalente al BF1. ¿Cuál es el tema acá? Que para esto usamos el flujómetro. Este es el flujómetro, que es un aparatito que tú lo puedes llevar, le dices al niño, a ver, acá sopla, sopla, y donde marca es este punto de este corte. Muy distinto al espirómetro, que es un aparato un poco más complicado, a veces de nivel hospitalario, aunque ahora hay equipos mucho más sencillos que lo conectas a tu computadora incluso, ¿no? Lo puedes hacer el diagnóstico de una u otra forma. Es mucho mejor, ojo, con la espirometría. La flujometría lo que me aporta es la facilidad del uso. Igual, en este caso sí, el diagnóstico de reversibilidad no lo hago con un valor, lo hago con una variabilidad de varios valores. En 2 semanas, que hago una variabilidad más del 10% de maduros. Donde sí me sirve el peak flow, el flujómetro, el FEN-OPEF, es para valorar el asma agudo. Asma agudo, por si acaso, es sinónimo a exacerbación aguda de asma, es sinónimo de crisis asmática, asma agudo. O sea, esta sería la medida más sensible, no más sensible, la más fidedigna, la más precisa quizás, para valorar a un paciente con asma agudo en emergencia. Porque un paciente con asma aguda en emergencia, yo ausculto sibilantes, ¿no? Pero eso puede ser variable entre los pacientes. Esto es mucho más objetivo. Esa sería la palabra. Vendría a ser la medida más objetiva y más rápida también para valorar la severidad del asma en emergencia. Entonces, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, Javier fue diagnosticado de asma al presentar los siguientes síntomas. Síntomas diurnos, nocturnos y sibilantes. La evaluación funcional reveló un patrón obstructivo reversible con un BF1 de 82%, ¿no? Recuerda que el patrón obstructivo yo le hago el diagnóstico con la relación BF1 sobre incapacidad vital forzada. Les mencioné aparte que el BF1 por sí solo, el BF1 me servía para ver la severidad del asma, para valorar qué tan severo es el patrón obstructivo. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico para toda enfermedad, luego del diagnóstico viene qué tan severa es la enfermedad. Porque dependiendo de la severidad, yo voy a dejar el manejo. Y para esto, acá tenemos, digamos, el cambio. No sé si ustedes les habrán enseñado la clasificación antigua de asma, en asma intermitente, presente leve, moderada, severidad. Eso ya cambió un poco, ¿no? Ahora la clasifican por pasos. Hay que ver en qué paso de la escalera terapéutica se encuentra el paciente. El paso 1 serían pacientes con síntomas poco frecuentes. Y esto lo voy a catalogar así en base a lo siguiente. Voy a preguntar por los síntomas diurnos, preguntar por los síntomas nocturnos, o sea, cuántas veces se despierta al mes en la noche por síntomas de asma. Voy a medirlo funcionalmente con el BF1 y voy a preguntar por las exacerbaciones, o sea, cuántas veces ha tenido necesidad de ir a emergencia. Una exacerbación aguda de asma es aquel paciente con síntomas que requiere atención de urgencia, o sea, tiene que ir a la emergencia. Entonces, el paso 1 son síntomas poco frecuentes. No vamos a repetir cada valor, pero hay que tomar en cuenta síntomas diurnos, síntomas nocturnos, el valor del BF1 y cuántas exacerbaciones tuvo. Tenemos el paso 1, tenemos los de paso 2, donde ya tiene un poco más de, digamos, intercurrencia con las actividades diarias, ya tiene exacerbaciones.
Tenemos los pacientes de paso 3 que ya tienen síntomas diarios. Mira, los síntomas ya no se presentan en días de la semana como los anteriores pasos, sino ya lo presenta todos los días y ya los despertares en la noche son más de una vez por semana, ¿no? Y ya tiene interferencia igualmente y el BF1, mira, de lo que era más de 80 ya comienza entre 60 y 80, ¿no? Y los pacientes del paso 4 son los que tienen ya una limitación frecuente, digamos, a sus actividades en la vida diaria, ¿no? Y ya el BF1 no solamente baja a menos de 80, sino menos de 60. Entonces, síntomas diurnos, síntomas nocturnos, actividades de la vida diaria, valor del BF1, y también hay que ver cuántas alteraciones ha presentado este paciente. Lo clasificamos en paso 1, pacientes de paso 1, pacientes de paso 2, de paso 3 y de paso 4, para, según dónde se encuentren, indicarle la medicación. Para esto, tenemos que recordar que los fármacos se clasifican en dos grandes grupos. Hay fármacos de alivio. Los fármacos de alivio son los que, como su nombre lo dice, alivian rápidamente los síntomas en el paciente. Acá tenemos a los beta-agonistas de acción corta, salbutamol y fenoterol. Y diferencienlos, los de acción corta con los de acción rápida, porque el formoterol, si bien es cierto, es un beta-2 de acción larga, actúa igual de rápido que el salbutamol. Recuerden que el salmeterol y el formoterol son de acción larga, pero solo el formoterol actúa igual de rápido que el salbutamol, y la ventaja es que dura más tiempo. En cambio, el salbutamol, en menos de 6 horas cae el efecto, el otro dura más tiempo. Por eso que también se usa como un fármaco de alivio. Y siempre viene en conjunto con un corticoide inhalado. Luego tenemos como alternativas a los anticolinérgicos inhalados como el bromuro de ipatropio. Estos fármacos de acá son los que van a aliviar rápidamente los síntomas en el paciente. Cuando el paciente tiene una exacerbación, tiene una agudización de los síntomas, usamos estos fármacos. Acá, mira, les estoy mostrando lo que es el salbutamol, los cuadraditos negros, con el círculo blanco que es budesonida con formoterol. Recuerda que salbutamol y formoterol, como pueden ver acá, actúan igual de rápido. Su inicio de acción es igual de rápido. Pero mira el salbutamol, los cuadraditos negros, cómo su efecto va disminuyendo con el correr de los minutos. Porque es de acción corta. Es rápido, pero es corto. En cambio, el formoterol es rápido igualmente, pero demora en caer más su curva. Es de acción prolongada. Esa es la gran ventaja. Algo que también a veces puede fastidiar con el uso de beta-2 de acción corta como salbutamol es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? La taquicardia que puede producir. Si se dan cuenta, el salbutamol igual a los cuadrados negros, obviamente produce un aumento de la frecuencia cardíaca que es bastante marcado, a diferencia del formoterol, donde el aumento es leve y los síntomas caen también de forma rápida, ¿no? Entonces, actúa igual de rápido y no produce tanto aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. Algo que también es importante y la razón por la cual ahí se han ido desplazando los beta-2 de acción corta, como el salbutamol, su uso, es que el uso prolongado o el uso abusivo de los inhaladores se asocia con mayores hospitalizaciones, se asocia con que el paciente acuda con más frecuencia a emergencia e incluso se asocia con mal control y mortalidad en el paciente. Se ha visto que el uso de más de 3 inhaladores por mes en el paciente, por ejemplo, se ha asociado con un mayor riesgo de hospitalización o el hecho que el paciente acuda a emergencia. Entonces, una de las preguntas que tú tienes que hacer a los pacientes es cuántos inhaladores de 200 dosis, porque así vienen, se gasta en un mes, en 6 meses, en un año, porque a mayor número de inhaladores que el paciente gasta, su riesgo de que acuda a hospitalización aumenta, su riesgo de que acuda a emergencia aumenta. ¿Qué es lo que pasa? El sobreestímulo del receptor del beta-2 agonista, o sea, tú usas tus beta-2 agonistas y ese receptor se sobreestimula. Al sobreestimularse, hace que ya no se sintetice, eso se llama down regulation, regulación a la baja. Entonces tú sigues dando los beta-2 y ya no tienen dónde actuar. O sea, un uso abusivo de los beta-2 tipo salbutamol
se ha relacionado con efectos adversos, ¿no? Por eso que se prefiere actualmente el uso de beta-2 de acción larga, pero que actúen igualmente rápido como el formoterol, junto con un corticoide inhalado, porque la inflamación bronquial también es la responsable de los síntomas. O sea, no es solamente abrir el bronquio, también desinflamarlo. Por eso que ahora esa es la recomendación. Un beta-2 de acción larga junto con un corticoide inhalado. Así como tenemos fármacos de alivio, también tenemos fármacos de rescate. Perdón, así como tenemos fármacos de alivio, tenemos también los fármacos controladores. Los fármacos controladores van a ser los que van a evitar que el paciente presente síntomas a largo plazo, los que van a evitar que el paciente presente exacerbaciones a largo plazo. Los fármacos de alivio o de rescate, que también se llaman, alivian rápidamente los síntomas. Pero mi misión es evitar que el paciente vuelva a tener síntomas. Para evitar que vuelva a tener síntomas, se dejan estos fármacos controladores. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos corticoides inhalados, los beta de acción prolongada, el salmeterol y el formoterol, los antileucotrienos, montelukast, afilukast, sileutón, los anticolinérgicos como tiotropio, teofilina, estabilizadores de los mastocitos, anti-IgE, o sea, hay varias opciones. De todos esos, la piedra angular del manejo controlador a largo plazo, son los corticoides inhalados. Se les pregunta, ¿qué fármaco de estos son los que evitan a largo tiempo los síntomas, los que van a disminuir a largo tiempo los síntomas y las exacerbaciones? Corticoides inhalados. O sea, los fármacos de alivio de rescate alivian rápidamente los síntomas, pero yo quiero que el paciente no tenga síntomas a largo plazo, debería indicar estos fármacos. La piedra angular son los corticoides inhalados. Vamos a conversar en los siguientes cuadros un concepto. Cuando voy a mencionarles dosis bajas, medias o altas de corticoides inhalados. Beclometasona, dosis bajas. Beclometasona, dosis media a dosis altas. Todo depende cuántos microgramos tiene cada PAF. Acá la presentación de beclometasona viene de 250 microgramos por PAF. Entonces, una dosis baja sería un PAF mañana y noche. Con eso le doy 500 al día. Una dosis media sería 2 PAF mañana y noche. Con eso le doy 1000 al día. 4 PAF de dosis altas. Se refiere a eso. Budesonida viene de 100 y de 200 microgramos por PAF. O sea, dependiendo de esa concentración del inhalador, es que tú indicas dosis medias, altas o bajas. Luego, aparte de los corticoides inhalados, otros fármacos que son controladores son los beta-2 de acción prolongada. Tenemos salmeterol y formoterol, y como les digo, vienen siempre mezclados juntos con corticoides inhalados. La diferencia es que el formoterol actúa igual de rápido que el salbutamol, pero dura más. En cambio, el salmeterol sí actúa lento. O sea, el formoterol tiene esa ventaja sobre el salmeterol, que el formoterol actúa rápido. Y el actuar rápido el formoterol me permite que yo lo pueda usar como un fármaco de alivio o de rescate. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? Ya les he presentado los fármacos de alivio, les he presentado los fármacos controladores, les he dicho la importancia de clasificar primero al paciente. Paso 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tenemos? Si es un paciente de paso 1, si es un paciente de paso 2, si es un paciente de paso 3 o de paso 4, o sea, de los 4 pasos que yo les he mencionado, sea cual sea el paciente del 1 al 4, lo que vas a indicar en todos ellos es un corticoide inhalado con formoterol a dosis bajas PRN. PRN, acuérdate, es cuando sea necesario, es decir, condicional. O sea, a todos los pacientes yo le voy a dar el inhalador de un corticoide inhalado más formoterol. ¿Por qué formoterol? Porque actúa rápido y dura mucho, ¿no? Y voy a decirle, cada vez que tú tengas síntomas durante el día o durante la noche, te pones 1 o 2 aplicaciones. 1 o 2 aplicaciones. ¿Hasta cuántas aplicaciones puede usar ese paciente en el día? Si es de paso 1 o de paso 2, se le dice que lo máximo en el día que puede usar, si presenta síntomas frecuentes en el día, son hasta 8 PAF, 8 aplicaciones en el día. Si el paciente siente la necesidad de usar más de 8 PAF, algo está mal.
algo está mal y ese paciente debería acudir a emergencia, porque probablemente tenga una exacerbación aguda de asma o algún factor que le está descompensando. Entonces, en todos los pasos, se indica de forma condicional un corticoide inhalado más formoterol. Como máximo en el paso 1 y 2, 8 PAF. Si ya estás en 8, más de 8, tienes que ir a la emergencia. Y paso 3 a 4, máximo 12 aplicaciones. Vamos a ver por qué. Porque en estos pacientes, esas otras, además de la indicación condicional, también vamos a indicarle de forma horaria de mantenimiento, como fármaco controlador. O sea, el paso 1 y 2 solamente va a tener su inhalador y lo va a usar cuando presente síntomas. En cambio, el paso 3 y 4, además de usarlo cuando tiene síntomas, lo va a usar de forma horaria. Los pacientes de paso 3, ¿ya?, van a usar todos los días, mañana, noche, lo mismo. Su formoterol más su beta 2 de acción larga. Es decir, su formoterol más su corticoide inhalado, mañana y noche. Y de forma condicional cada vez que presente síntomas. La diferencia es que acá esa dosis baja, en el paso 3, y en el paso 4 va a ser dosis media. En el cuadro anterior ya les mencioné que es dosis baja y que es dosis media. O sea, lo que sea anaranjado significa que lo va a recibir de forma horaria, mañana y noche. En paso 3, dosis baja. En el paso 4, dosis media de corticoide inhalado. Y aparte, mañana y noche, va a usarlo condicional. Si entre las horas tiene síntomas, se vuelve a aplicar. Como máximo, se recomienda que lo use 8 aplicaciones. 8 aplicaciones en el paso 1 y 2 y hasta 12 en el 3 y 4, porque estamos sumando las otras 2 aplicaciones que podrías ponerte mañana y noche como fase de mantenimiento, como manejo de mantenimiento. Si sobrepasa eso, el paciente ya debería acudir a emergencia. Ahora, digamos que el paciente ha empezado o ha ido escalando los pasos y está en el paso 4 y tampoco hay un control en ese paciente. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, si con el paso 4 no hay un control de la enfermedad, no hay un control de enfermedad con el paso 4, al paciente se le cataloga de esa manera, se le cataloga como un asma difícil de tratar. Y un asma difícil de manejar, de tratar, ¿qué deberías hacer? En primer lugar, deberías reevaluarlo. Deberías reevaluar si en realidad es asma, si es un buen diagnóstico que has hecho, no va a ser que sea un EPOC. Deberías reevaluar algún factor desencadenante. Deberías reevaluar si el paciente está cumpliendo bien su medicación y si adhiere a los corticoides o a los beta 2 de acción larga, o sea, si los está usando bien. Algunos pacientes lo usan por fuera de la boca, ¿no? O sea, de varias maneras. Tienes que reevaluar y optimizar ese manejo, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer. Luego, tienes que clasificar a los pacientes. Actualmente se habla de fenotipos de asma. Son pacientes con ciertas características clínicas y laboratoriales que podrían responder a diferentes terapéuticas. Y si has identificado un paciente de un fenotipo en específico, ya podrías brindarle terapias adicionales a ese paciente. O sea, a los que no responden al paso 4, inicialmente los catalogas como asma difícil de manejar. Y lo primero que tienes que hacer acá es optimizar y reevaluar la terapéutica. O sea, ver si le está usando bien primero. Si a pesar de que has reevaluado al paciente y has optimizado las indicaciones, ves que no hay una buena respuesta, ya lo catalogas como un asma severa. O sea, el asma severa es luego de optimizar la terapéutica, ya lo catalogas como asma severa. Y el asma severa ya va a depender del fenotipo, de las características que tenga cada paciente, a ver qué le voy a dejar. Acá se puede escalar a la terapia biológica, por ejemplo, ¿no? Omalizumab, anti-IgM, corticoides por largo tiempo, etc. Por lo general, no por lo general, o sea, ustedes no van a llegar a eso. Ustedes como médicos generales llegarán pues al paso 2, 3 máximo, ¿no? Paso 4 o 5 ya es para el neumólogo, digamos, especialista en esto, ¿no? Yo incluso como internista llego al paso 3. Los otros pacientes ya son manejo del neumólogo. Si se dan cuenta en este cuadro, yo no he metido para nada lo que es salbutamol, ni los beta 2 de acción corta. Ya no están en el esquema terapéutico que se recomienda de un paciente con asma. La utilidad del salbutamol, por ejemplo,
va a estar en la crisis asmática, en el asma exacerbado que llega a emergencia. Entonces, hablamos de los fenotipos, ¿no? Acá habíamos hablado de que luego de revaluar y optimizar hay que hacer el fenotipado. O sea, qué características distintivas tienen los pacientes que permiten clasificarlos. Y aquí tenemos que se han evaluado y se han visto ciertas características. Y es una tendencia, las enfermedades las estamos manejando a veces como asma, como hipertensión, como shock séptico, sin darnos cuenta de que en esos diagnósticos pueden haber ciertas diferencias. Cuando hablemos de shock séptico, por ejemplo, vamos a ver fenotipos también de shock séptico. En este caso, por ejemplo, fenotipos clínicos, hay asma variante con tos, pacientes que solamente tienen tos y no tienen mayor problema de obstrucción bronquial, o sea, su espirometría puede ser normal incluso, pero tienen solamente tos. Aquí predominantemente hay inflamación de la vía aérea, esos, por ejemplo, van bien con corticoides inhalados, más que con broncodilatadores. Asma ocupacional y, por ejemplo, que se agrava con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el asma ocupacional es un paciente que no tenía asma y comenzó a ir a una empresa X y a partir de ahí tienen los síntomas. Y el asma agravada por el trabajo. Es un paciente que ya tiene historia de asma y que se exacerba aún más en ciertos lugares de su trabajo. Y bueno, también hay otros fenotipos con limitación presente al flujo aéreo. También el asma exacerbada por aspirina. El asma por aspirina, por ejemplo, va bien con los antileucotrienos. ¿Se dan cuenta? O sea, para cada fenotipo puede haber alguna terapéutica distinta. Luego hay unos fenotipos inflamatorios que van a depender de la respuesta inflamatoria del paciente y, muy, muy interesante acá, del conteo de eosinófilos en sangre periférica. Por ejemplo, los pacientes con eosinofilia en sangre periférica y que no responden a los pasos iniciales, del 1 al 4, podrían ir bien con anticuerpos monoclonales, ¿no? Anti-IgE, ¿no? por ejemplo. Pero estos fenotipos, sobre todo, van a ser de importancia en los pacientes que no tienen una respuesta adecuada terapéutica, están en el paso 4 para 5. Es el fenotipado. Entonces, Javier fue diagnosticado de asma y porque se le encontró síntomas frecuentes, pero no diarios. Luego de un mes de tratamiento con formoterol budesonida, a demanda acude a consulta. Refiere que tan solo se despertó una vez durante el mes por falta de aire y que solo fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de veces durante el día en el último mes. O sea, lo diagnosticaron, lo clasificaron y le dieron la terapéutica. Entonces, luego del mes, obviamente Javier va y dice, bueno, doctor, he estado usando mi inhalador, sin embargo he presentado estos síntomas. ¿Voy a seguir con lo mismo o no? Lo mismo que para diabetes y para hipertensión. Entonces, ¿cómo yo sé que funciona el tratamiento? Yo sé que el tratamiento funciona en base a ¿qué? A los niveles de control de asma. Le voy a preguntar nuevamente al paciente. Síntomas diurnos, síntomas nocturnos, medicación de rescate, es decir, cuántas veces ha usado su salbutamol o su formoterol con budesonida, y si los síntomas delimitan su actividad física diaria, su actividad diaria. Lo ideal es que el paciente a las 4 semanas, porque yo revalúo al paciente a las 4 semanas, bueno, dicen entre 2 a 4 semanas. O sea, a inicios de este mes yo hice el diagnóstico de mi paciente y según los síntomas de los pasos, yo digo, tú vas a empezar con el paso 2, tú vas a empezar con el paso 3. Yo a las 2 a 4 semanas yo lo revalúo. ¿Y qué le pregunto? Esto de acá. Lo ideal es que el paciente controle. Si el paciente controla, debería seguir con lo mismo. Pero si el paciente está parcialmente controlado o no controlado, yo intensifico la terapéutica. Definitivamente, si el paciente está no controlado, yo debería subir de escalón. Si estuve en el paso 2, voy al paso 3. Si estuve en el paso 1, al ese paso 2. Si el paciente está parcialmente controlado, puedo darme la licencia primero de optimizar la terapéutica. Es decir, si está en el segundo paso y está parcialmente controlado, yo le pregunto a ese paciente, oye, ¿estás usando bien tus inhaladores? Vuelvo a insistir que los tiene que usar de forma diaria, vuelvo a insistirle de qué manera tiene que aplicárselos, etc. Y si luego 2 o 4 semanas sigue presentando síntomas, podría yo escalar. Acuérdense de eso, ¿no? Paso 1, 2, 3 y 4.
Dependiendo en qué paso esté el diagnóstico, yo indico la terapéutica. Y en 2 a 4 semanas, si no controla, puedo subir en ese escalón terapéutico. Eso es lo que se hace. Además de eso, hay una serie de factores de riesgo que yo tengo que evaluar en los pacientes que pueden predecirme que tengan malos resultados, o sea, que a pesar de la medicación no controle. Y esos factores son los que están ahí, ¿no? Cuando este paciente, por ejemplo, tiene un sobreuso de broncodilatadores de acción corta, ¿no? Los beta-2 de acción corta, que son los SABA, más de 3 inhaladores en el último año, como les había mencionado. Si uso más de 3 inhaladores en el último año, ese es un factor para malos resultados. Que no los esté usando bien, que tenga algunos antecedentes médicos, etcétera. O sea, hay ciertos predictores que me van a decir que el paciente probablemente no vaya bien con la terapéutica. Eso también tengo que evaluarlo en mis controles y si puedo manejarlo, también tengo que manejarlo, ¿no? Entonces, para que recuerden, si el paciente ha sido clasificado en el paso 1, va a pasar al paso 2. Si está en el paso 2, va al paso 3. Y si está en el paso 3, va al paso 4. Y del paso 4, ya saben, se cataloga como asma difícil de manejar. Hay que hacer ciertas evaluaciones. Y si a pesar de la reevaluación de optimización de los inhaladores sigues con síntomas, se cataloga como asma severa, se hace el fenotipado y según el fenotipado se le agrega lo que es la terapéutica más indicada. O sea, esta escalera, este gráfico me sirve para saber con qué voy a iniciar y a qué paso voy a ir. Y esa migración del paso 1 al 2, del 2 al 3, se hace cada 2 a 4 semanas según la tabla del nivel de control. Si no controla, paso al siguiente paso. Estoy parcialmente controlado, reevalúo al paciente, que también está cumpliendo no la medicación. En el caso de nuestro paciente, se presentaba como síntomas frecuentes, pero no diarios. Entonces, al mes todavía seguía presentando síntomas, estaba como no controlado, debería irse al tercer paso, ¿no? Es decir, aparte del manejo condicional del formoterol con budesonida, debería recibirlo de forma horaria, mañana y noche a dosis bajas por lo menos. De forma horaria y condicional, entonces. Entonces, luego de eso, Javier acude a consulta y pregunta, ¿no? Los pacientes preguntan, ya estoy, doctor, 2 meses con los inhaladores, 3 meses con los inhaladores, ¿cuánto tiempo voy a recibir la medicación? ¿No? O sea, igual que en diabetes, en hipertensión, enfermedades crónicas se reciben toda la vida. Y el asma no es excepción, el asma es una enfermedad crónica, ¿no? En el asma no se habla tanto de suspensión, ¿ya? Se habla de reducción. Vas a considerar bajar un escalón si luego de 2 a 3 meses tienes un buen control. Y el control lo veo con la tabla de control. Recuerde que el paso 1 y el paso 2 es medicación condicional. El paso 1 y este paso 2, si se dan cuenta, es casi lo mismo, ¿no? Y es la misma terapéutica. Pero entonces, doctor, ¿por qué diferencio al paso 1 del paso 2 si se indica lo mismo? ¿Por qué? Porque si están catalogados inicialmente con el paso 2, tienes que irte al 3 de todas maneras. En cambio, si has ido con el paso 1, te da un poco más de libertad para observar a este paciente. Intensificar tu terapéutica, optimizarla, volverle a enseñar al paciente y esperar un tiempo más para decidir o no subir al siguiente paso, ¿no? Entonces, lo que tú vas a considerar no es suspender la terapéutica, es optimizarla, es mantener y quizás reducir la dosis, sobre todo reducir la dosis de corticoide inhalado. Si es una dosis media y el paciente en 2 o 3 meses controló, podrás bajar a dosis baja. El paso 1 y 2, pues, es simplemente un manejo condicional, o sea, tú eres asmático, siempre mantén tu inhalador ahí y cuando requieres usarlo, lo usas, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, no vas a considerar suspenderlo, sino más bien reducir de escalón si tienes al menos 2 a 3 meses de buen control. Bueno, Javier durante 3 semanas no presentó síntomas, sin embargo, junto antes de su control presentó un resfriado, lo que un día después le desencadena una observación y hace que el paciente vaya a la emergencia, ¿no? Entonces, esta es una exacerbación aguda de asma y el manejo es distinto, ¿no? El manejo es distinto porque incluye otro tipo de medicación. Lo que está acá, a su mano izquierda, oxígeno, beta-2, corticoides sistémicos, anticolinérgicos, corticoides inhalados, es lo que sirve. Lo que está acá es lo que no se usa tanto.
Ya, adrenalina se usa en ciertos pacientes, sulfato de magnesio en ciertos pacientes, y aminofilina, teofilina y helio sí no se usa. Vamos a ver eso a continuación. Entonces, primero, lo que es oxigenoterapia, hay que mantener la saturación entre 93 a 95%, no más. ¿Ya? Con cánula vinasal o con mascarilla de Venturi entre las nebulizaciones. Ojo. La piedra angular del manejo agudo del paciente, acá sí son los beta-2 de acción corta. Acá tenemos salbutamol o fenoterol. Ya, viene el salbutamol de 5 miligramos por mililitro. Recuerden que 1 mililitro son 20 gotas. 1 mililitro son 20 gotas. Entonces la dosis es 2.5 a 5 mililitros. O sea, 20 gotas o por lo menos 10 gotas cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Si no tienes un nebulizador, puedes con una aerocámara, con un espaciador, darle al paciente de 4 a 10 puffs. De 4 a 10 puffs cada 20 minutos. La alternativa es fenoterol. Se hacen cada 20 minutos en un total de 3 ciclos. Es lo que se quiere. Además de eso, como una alternativa, pero en ciertos pacientes está lo que es la adrenalina. ¿Cuándo colocamos adrenalina? Ojo, solamente en asma asociado a urticaria, angedema, o sea, una reacción anafiláctica. Se coloca 1/3 de ampolla subcutáneo. 1/3 de ampolla subcutáneo. Nada más, una sola vez. Solamente en asma asociado a anafilaxia, angedema. ¿Qué más hay que usar? Corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos pueden ser orales o parenterales. La idea de corticoide sistémico es evitar que la crisis asmática recurra. O sea, lo que lo va a sacar rápido de la crisis asmática es el salbutamol, nebulizado con inhalador, con espaciador. Lo que va a evitar que la crisis asmática regrese es el corticoide. ¿Qué se usa? Prednisona, 50 miligramos a 70 miligramos diarios por 5 o 7 días. 50 a 70 miligramos por 5 a 7 días. Si el paciente no puede ingerir alimentos porque está muy agitado, no puede ingerir medicamentos, se usa por vía parenteral su equivalente en hidrocortisona, dexametasona. Pero es prednisona, 50 a 70 miligramos, o su equivalente parenteral, por 5 o 7 días. ¿Qué más tenemos? Corticoides inhalados. Los corticoides inhalados en asma agudo sí sirven, pero sobre todo en crisis asmáticas severas, sobre todo. En crisis asmáticas severas en la primera hora a dosis altas. Dosis altas, ya saben, es más de 1000 microgramos, por ejemplo, de clometasona. Pero se pueden usar en crisis asmáticas severas. ¿Qué más tenemos? Anticolinérgicos de acción corta como bromuro de hipratropio, que se añaden a salbutamol en crisis asmáticas igualmente severas. En las leves moderadas no. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio en una sola dosis, a la dosis que está indicada ahí, me sirve sobre todo en crisis asmáticas severas para mejorar la acción del beta-2 de acción corta, o sea, el salbutamol. O sea, sulfato de magnesio mejora la acción broncodilatadora del salbutamol y solo se considera en las crisis asmáticas severas, una sola vez. Datos que están limitados o no corresponden en crisis asmática es el helio, antileucotrienos, los beta-2 de acción larga tampoco, antibióticos tampoco. ¿Cómo quedaría el tema? Entonces, asma leve a moderada. Y acá les dije la medida más objetiva, apunten eso, más objetiva para valorar el asma en emergencia era el PEF, la flujometría con el flujómetro. Si más del 50% es un asma leve a moderada. ¿Cómo se maneja? Con beta de acción corta y corticoides sistémicos orales. Prednisona, 50 a 70 miligramos, vía oral diariamente por 5 o 7 días. Considera significa ve tú si lo das o no, bromuro de hipratropio. Hago cada 20 minutos 3 ciclos. Si el paciente luego de una hora mejora los síntomas y el PEF ha subido más del 60%, considero el alta. Obviamente un paciente exacerbado es un paciente no controlado. Yo debería subir de escalón también en ese paciente, debería iniciar un manejo controlador, ¿no? Además también. En el asma severa, y más allá de lo que presenta, mira, tiene un PEF menor de 50%. En este paciente, además del beta de acción corta, hipratropio y corticoides sistémicos,
voy a considerar acá solamente en asma severa sulfato de magnesio y altas dosis CI es corticoide inhalado. Altas dosis de corticoides inhalados. Les dije, ¿no? Se pueden usar en la primera hora con espaciador, aerocámara, corticoides inhalados. Tengo que estar atento ante síntomas de hipercapnia, ¿no? Que me puedan revelar un asma casi fatal y la potencial intubación e ingreso a UCI del paciente. Cuando el bronquio está cerrado, impide la salida del CO2. El CO2 se acumula en el alveolo y el CO2 se junta con el agua y forma ácido carbónico, acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria me puede deprimir lo que es el centro respiratorio del paciente. Es un tórax silente, o sea, tan atrapado el aire que yo no ausculto nada. Eso se llama asma casi fatal. Hay que estar monitorizando eso. Y bueno, eso fue todo el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.